No me aparece. Ahora sí. Ahí está, profe. Ahí sí, ahí aparece, bueno. Bueno, vamos a arrancar de nuevo entonces. No, esta era la guía. Yo quería compartirles la clase. Ustedes la están viendo la clase, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, yo la voy a tener que descargar otra vez porque no la veo. Esperen que quiero ver dónde me quedó. Bueno, vamos a descargarla de nuevo. Ahí la ven, ¿verdad? ¿Se ve, chicos, la clase ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, se ve. Vale. Bueno, entonces repito para que quede en la grabación. PER es una técnica que nos permite planificar un proyecto. Planificar un proyecto va a estar formado por actividades, ¿verdad? Entonces, planificar un proyecto implica saber a qué actividades le tengo que dedicar más tiempo o más recursos para evitar atrasarme. Hay actividades donde si me atraso no va a haber problema, pero en otras sí, y a esas actividades las vamos a llamar actividades críticas. Yo había dicho antes que todo proyecto consume recursos. Los recursos pueden ser mano de obra, maquinarias, y un recurso importante es el dinero. Un atraso en la finalización de mi proyecto implica, por ejemplo, que yo tenga que seguir gastando en pagar seguros al personal, contratando personal. Yo les había hecho la analogía con el plan de estudios de la carrera de ustedes. Ustedes saben que hay materias que son filtro o críticas, ¿sí? Donde si yo esas materias no las apruebo en el cuatrimestre que corresponde, indefectiblemente me va a atrasar en la finalización de mi carrera. Y atrasarme en la finalización de la carrera implica tener más gastos de transporte hacia la universidad, gastar más en apuntes, quizás puedo trabajar menos horas porque tengo que ir a la universidad y tengo que tener tiempo después para estudiar. Entonces ustedes lo que hacen intuitivamente es, por ejemplo, prestar más atención a las materias críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que si no la aprueban en el cuatrimestre que corresponde, indefectiblemente se van a atrasar, porque al cuatrimestre siguiente, en vez de poder cursar 3 materias, van a poder cursar una. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y bueno, cuando cursan esa materia filtro o difícil, van a tratar de cursarla junto a otra materia que no sea tan pesada, o estudiar más tiempo esa materia, empezarla a estudiar antes. ¿Por qué? Porque si no la apruebo, me va a atrasar indefectiblemente en la finalización de mi carrera. Un proyecto puede ser, por ejemplo, la construcción de un edificio. Entonces hay que hacer una planificación. Un proyecto puede ser organizar un viaje cuando se reciban todos juntos. Hay una planificación. Entonces, la técnica de PER lo que permite es determinar qué actividades de mi proyecto son críticas. ¿Por qué me interesa determinar eso? Para saber cuáles son aquellas que me puede, si yo me atraso en realizarlas o en terminarlas, me van a atrasar indefectiblemente en la finalización del proyecto. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, acá les cuento un poco la historia de la técnica. Y acá hay un ejercicio y sobre el ejercicio lo vamos a contar. Acá les dice cómo se va a realizar el gráfico, cómo se calculan los tiempos. Eso ustedes lo leen, igual yo lo voy a explicar ahora con palabras. Nosotros tenemos estas: las tareas, la duración y la precedencia. ¿Sí? ¿Qué significa la precedencia? Por ejemplo, fíjense, A y B son 2 tareas que no tienen ninguna precedencia, o sea, serían las primeras tareas de mi proyecto. Arranco mi proyecto con las tareas A y B. A dura 2 meses y B 4. Ahora, para la tarea C necesito que haya terminado A.
Para la tarea D necesito que haya terminado A. Para E necesito que haya finalizado B. Y para F que haya finalizado C, D y E. Y cada una tiene sus tiempos. Si hago la analogía con el plan de estudios de la carrera de ustedes, yo puedo pensar que A y B son las primeras dos materias que puedo cursar apenas cuando aprobé el examen de ingreso, ¿sí? Son las dos únicas materias que puedo cursar en primer año. No tienen correlativas, obviamente es el examen de ingreso, pero dentro del plan de estudios de la carrera son las iniciales, A y B. Ahora, para cursar C, necesito tener aprobada A, porque C tiene como correlativa A. D también la tiene A, la materia A. Y E tiene a B. Y F tiene a las tres, C, D y E. ¿Sí? Yo podría pensar, por ejemplo, viendo este cuadro, que si yo tengo que cursar A y B en primer año, si yo tuviera que elegir una de las dos para aprobar, y me conviene A. ¿Por qué? Porque con A puedo cursar después C y D. Si apruebo solo B, podría cursar E. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, la lógica que significa la precedencia? El concepto, la idea, quiero que me digan si se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. Ahora, ¿cómo se plasma esto en el gráfico? Las actividades, las actividades van a ser las flechitas, ¿ven? Y vamos a ponerle la duración, el tiempo de duración. En este caso, si yo me fijo, la actividad A dura 2 meses. Toda actividad va a estar entre un suceso inicial y un suceso final. Este círculo o suceso se llama nodo, ¿sí? Entonces, toda actividad tiene un suceso inicial, que es cuando arranco esa actividad, y un suceso final, que es cuando finalizo la actividad. Y las actividades las voy a escribir sobre la flecha. Entonces, fíjense, si ustedes tienen la tabla, van a ver que A y B no tienen ninguna precedencia. Entonces, ¿qué pasa con A y B? Tengo el nodo inicial, por ahora los números no los miren. Al primer nodo le pongo el número 1, estos numeritos por ahora no los miren. Entonces del nodo 1 sale A con una duración de 2 y B con una duración de 4. ¿Sí? Primero yo voy a construir el grafo. ¿Qué significa? Dibujar los nodos con las flechitas. Luego yo me fijo y dice que C y D dependen de A. Acá están los tiempos de cada una. Entonces fíjense, acá finalizó A. Entonces de este nodo sale C, que dura 4, y D, que dura 3. Y a este nodo le pongo el número 2. Después me vuelvo a fijar en la tabla y tengo que E depende de B y dura 3. Sí, E depende de B y dura 3. Entonces fíjense, acá finalizó B. Entonces sale E con una duración de 3. Al nodo le pongo el número 3. Y luego tengo F que depende de C, D y E. Entonces fíjense, F, las actividades C, D y E convergen a este único nodo y de ahí sale F con una duración de 1 y tiene este nodo final. F termina acá. ¿Se entiende cómo lo fui haciendo el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora ¿qué pasa? Una vez que yo tengo el dibujo, tengo la numeración de los nodos, pero estos tiempos ahora les tengo que contar cómo los sacamos. Entonces, si nos fijamos en el apunte, en la clase, dice, para realizar el gráfico tenemos en cuenta, se realiza el recorrido de adelante, hacia adelante y hacia atrás, para la estimación de las fechas tempranas y tardías. De esta manera se podrá obtener las actividades críticas que marcan el camino crítico, es decir, aquellos en los cuales no existe tiempo de holgura. Ahora vamos a ver todo eso. Se obtiene como diferencia.
se obtiene como diferencia entre las fechas tempranas y las fechas tardías en las cuales el resultado es 0. La fecha temprana de cada nodo se calcula de izquierda a derecha y se obtiene de sumar las fechas tempranas del nodo anterior y la duración de la tarea finalizada. En el caso que haya más de una tarea que finaliza, se tomará el tiempo mayor de los resultados. La fecha temprana de cada nodo se calcula de derecha a izquierda y se obtiene, no es la fecha temprana acá, la fecha tardía tienen que arreglar. En el punto 7 de la clase es la fecha tardía. De cada nodo se calcula de derecha a izquierda y se obtiene de restar la fecha tardía del nodo anterior y la duración de la tarea anterior. En caso que haya más de una tarea, anterior, se tomará el menor de los resultados. Mucho no se entiende, la verdad, así escrito. Entonces vamos a verlo con el ejemplo. Esperen que voy a bajar el teléfono. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo y van a ver que es bastante sencilla la explicación esta. Fíjense, yo tenía los nodos con los números nada más, 1, 2, 3. Esto no lo tengo. Lo que explica la clase es que primero se calcula la fecha temprana. La fecha temprana, yo voy a escribirla acá arriba, ¿sí? Estas van a ser las fechitas tempranas, ¿ven? Las que están arriba del nodo, ¿sí? Y la de abajo va a ser la tardía. Entonces, al primer nodo le pongo fecha temprana 0. ¿Qué significa? Que es el tiempo más pronto de iniciar la actividad A. Como la actividad es la primera, arranco en el instante 0. Ahora fíjense acá. Para iniciar C, yo necesito que A haya finalizado. Y A me dice que dura 2 meses. Entonces, C, no puedo empezarla antes de los 2 meses. ¿Está bien? Porque necesito que A termine y A va a terminar recién a los 2 meses. Antes, y como para empezar C, necesito que A haya finalizado, necesito entonces C lo más pronto de empezarlo es a los 2 meses. Supongamos que yo quiero hacer una torta y decorarla. Si la torta, la cocción de la torta en el horno es 1 hora y yo no puedo empezar a decorar la torta antes de la hora, porque no la tengo cruda todavía, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Por ejemplo, para cursar la materia C, supongamos que son cuatrimestral, o la materia A dura 2 cuatrimestres, ¿sí? Y antes del segundo cuatrimestre no la puedo cursarse. ¿Por qué? Porque no finalizó A. Fíjense que con B, la fecha más, acá por ejemplo, D, pasa lo mismo, tanto para D, para C como para D, antes de los 2 meses no la puedo empezar a cursar o empezar con esa actividad. Fíjense para la actividad E. E necesita de B. Que B haya finalizado. B dura 4 meses. O sea que la fecha más pronto de empezar E es en el 4.º mes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense acá. F necesita de C, D y E. Entonces, para empezar C tengo 2 meses, lo mismo que D. Ahora, para terminar C, me va recién en el mes 6. D en el mes 5, ¿sí? Y E en el mes 7. Como F necesita que haya finalizado las 3 actividades, acá tengo que poner 7, porque si yo pongo 6, no terminé esta. ¿Se entiende? Entonces, cuando estoy parada en un nodo y tiene como precedente más de una actividad, tengo que tomar el tiempo mayor, entre 2 más 4, entre 2 más 3 y entre 4 más 3. ¿Por qué? Porque necesito que hayan finalizado las 3, ¿sí? Viéndolo con las materias del cuatrimestre, yo puedo terminar, C la voy a terminar recién, si dura 4 cuatrimestres, en el cuatrimestre 6. D en el 5 y E en el 7. Profe. Sí. Alguien preguntó algo. ¿Qué pasó?
¿Podría volver a explicar eso del 7? ¿Qué tengo que tomar? Sí. Yo digo, para empezar, supongamos que esta es una materia que yo necesito para cursarla tener C, D y E aprobadas, ¿sí? Porque tiene esas 3 correlativas. Ahora, ¿qué pasa? C, antes del cuatrimestre 6, no la voy a tener aprobada. ¿Por qué? Porque recién en el cuatrimestre 2 es lo más pronto para cursarla. Y C dura 4 cuatrimestres. O sea, lo más pronto para terminar para aprobar C es en el cuatrimestre 6. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. yo no lo entiendo. ¿Me podría volver a Ay, explicar? se escucha muy, muy bajito. No, profe, yo tampoco lo entiendo. No lo entendimos, profe. Bueno, a ver. Perdón. Yo para cursar, para F, necesito que hayan finalizado C, D y E. ¿Sí? Ahora, yo C y D la puedo empezar a cursar o empezar la actividad en el segundo mes. ¿Estamos de acuerdo? Porque primero necesito que haya finalizado A y A va a durar 2 meses. Entonces, C y D antes del mes 2 no las puedo empezar. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora que sí. ¿Cómo? Profe, pero para la D también necesitas 2 meses. Claro, yo para empezar C y D, antes de los 2 meses no las puedo iniciar, porque tiene que estar terminada A, que me dura 2 meses. Y ese 2, ¿qué sería? Y ahí ese 2 meses, digamos, ¿cuál sería de todos los 2 que hay escritos? No, este de acá. Este es el O sea, número que de ese nodo que no abarca los importa. 2. ¿Y el 3 de Este abajo? 2. ¿Cómo? ¿Y el 3 de abajo? No, eso no expliqué todavía. Estoy Ok. explicando cómo obtengo los números de arriba. Listo, porque yo pensé que tipo era el 2 que representaba ese al C y el 3 representaba al D. No, nada que ver. Listo. ¿Está bien? Yo C y D, antes de los 2 meses no las puedo empezar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ese es el 2 grande, ¿no? Este 2 de acá es que estoy hablando. ¿Vamos bien? Pero ese 2, ¿qué representaría ahí? ¿Y el ¿Cómo? grande, profe, qué es? El 2 que está ahí arriba, donde está su cursor, ¿qué representaría? La fecha más pronto de empezar la actividad C y la actividad D. ¿Y el más grande, profe? ¿Este de acá? Sí. Este es el número de nodo que le pude haber puesto 20 si quería. Ok. Yo a medida que dibujo los nodos le pongo un numerito. 1, 2, 3. Si quiero le pongo 10, 20, 30. O sea, lo que está... Como serían los procesos o algo así. Claro. ¿Vamos Profe, bien hasta acá? yo no entiendo el 7. El 7 que está sería en la D. En el nodo 4. Hay un 7 arriba. ¿Ese 7 de dónde sale? Ahí lo explico. Todavía no lo explico. Fíjense. Yo para empezar C y D, antes de los 2 meses no la puedo empezar. ¿Está bien? Ahora, arranco en los 2 meses de iniciado el proyecto con la actividad C. La actividad C dura 4 meses. ¿En qué mes tendría terminada entonces la actividad C? En el mes 6. En el mes 6, perfecto. D la arranco también a los 2 meses, pero dura 3 meses. ¿En qué mes tendría terminada la actividad D? 5. ¿Qué número? 5 meses. 5 meses, perfecto. Entonces hasta ahora tenemos que D a los 5 meses y C a los 6 meses. Y acá tengo E. E la puedo arrancar en el mes 4. Pero dura 3 meses. ¿En qué mes termino E? Claro, 7 meses. A los 7 meses.
al séptimo mes. Entonces, si F necesitan que haya finalizado C, D y E, y dijimos que C la tengo finalizada en el sexto mes, D en el quinto mes y E en el mes 7, lo más pronto de empezar F es en el mes 7. ¿Sí? Porque necesito las 3 actividades anteriores finalizadas. Ahí se entendió, profe. Sí, yo también ya lo entendí. ¿Entendieron? Sí, profe, ahora sí. Es como profe, se entendió. Bárbaro, es como la materia, imaginen la materia F. Yo necesito que haber aprobado C, pero antes del sexto cuatrimestre no la puedo aprobar, no la puedo tener aprobada. D antes del quinto cuatrimestre y E antes del cuatrimestre 7. Entonces, antes del 7 no puedo cursar F. La complicación de la suma es cuando estoy parada en un nodo y tengo más de un antecesor, como acá. Si no, no hay problema, sumo directamente. Cuando es así, me tengo que quedar con el tiempo mayor. Y ahora fíjense, para empezar, ahora acá, para terminar, me dice que F dura un mes. Entonces, 7 más 1, 8. Entonces, el proyecto lo voy a terminar en el mes 8. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora tengo que calcular la fecha tardía, que es el número que está acá abajo. ¿Sí? E ir restando los tiempos hacia adelante, que es lo que yo les hice arreglar acá en la guía, que decía la fecha temprana es la fecha tardía de cada nodo, se calcula de derecha a izquierda, o sea, del final hacia adelante, y se obtiene de restar la fecha tardía del nodo anterior, ¿sí? Y la duración de la tarea anterior. ¿Qué significa esto? Acá repito este 8. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi proyecto termina en el octavo mes, voy a acotar los tiempos, voy a obligar que lo más tarde también sea el mes 8, ¿sí? O sea, si yo sé que en el octavo mes termino mi proyecto, voy a obligar a que lo más tarde también para ajustar los tiempos. Y empiezo a restar. 8 menos 1, 7. Entonces pongo acá 7. ¿Sí? Fíjense, acá, como estoy en este nodo y tiene más de un sucesor, me tengo que quedar con el menor tiempo. 7 menos 4 es 3. Y 7 menos 3 es 4. Me quedo con el 3. ¿Sí? Acá no hay problema porque directamente 7 menos 3, 4. Y acá tengo que hacer, como este nodo tiene más de un sucesor, tiene que hacer 3 menos 2, 1, contra 4 menos 4, 0. Cuando voy restando me quedo con el tiempo menor, y cuando voy sumando con el tiempo mayor. ¿Se entendió qué hice acá? Ahora lo repito. Más ¿Lo o puede menos, profe, si repetir, puede profe? repetirlo. Sí. Yo ya tengo el 8 acá. Obligo que la fecha tardía también será 8. Y O sea, empiezo a ¿del final siempre va restar. a coincidir? Va a coincidir. ¿Por qué la hago coincidir? Supongamos que yo sé que, siempre doy el ejemplo de los pintores. Yo voy a pintar toda mi casa y contrato pintores que les pago por día. Yo sé que antes del octavo día no terminan de pintar toda mi casa. ¿Sí? Con los ambientes que tengo, antes del octavo día es imposible que la terminen. ¿Sí? Salvo que contrate más pintores, pero yo contraté 2 pintores nada más. Entonces, en el octavo día me la terminan. Como yo le pago por día, voy a forzar que lo más tarde también sea el octavo día, para acotar los tiempos hacia adelante y poder determinar cuáles son las actividades o tareas críticas. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, yo primero pongo el 8 al final y después voy haciendo para atrás, a diferencia de la fecha temprana. Claro, si acá obtuve el 8, acá lo repito. ¿Sí? Está bien. Y voy restando. 8 menos 1, 7.
O sea que siempre el último nodo van a ser los dos números iguales. Exacto. Siempre, listo. Siempre. Después hago 7 menos 3, 4. Ahora acá tengo 7 menos 4, que me da 3, y 7 menos 3, que me da 4. En este caso me voy a quedar con el tiempo menor, que es 3. ¿Sí? Yo tengo que acordarme, cuando estoy parada en un nodo y tiene más de una actividad que salen de ese nodo, me tengo que en la resta quedar con el tiempito menor. Acá no hay problema, porque tengo 7 menos 3, 4. Y ahora acá pasa lo mismo que en el nodo 2. Yo acá tengo por un lado 3 menos 2, que es 1. Y acá tendría 4 menos 4, que es 0. Me quedo con el 0. O sea, el tiempo menor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Una vez que tengo el nodo, completo el dibujo con los tiempos, me dice, ¿cómo se interpreta esto? Fíjense acá, por ejemplo. Esto me dice que la fecha más pronto de empezar la actividad E es el mes 4. Y la más tarde también es el 4. O sea, la diferencia entre la fecha temprana y la tardía, que se llama holgura, es 0. En cambio acá, fíjense, la fecha más pronto de empezar C y D es el mes 2. Y la más tarde es el mes 3. O sea, me podría atrasar un mes sin que se afecte la duración de mi proyecto. Veámoslo con las materias. Para la materia E, yo lo más pronto para cursarla es el mes 4. Y lo más tarde también es el mes 4. ¿Sí? Si yo me atraso, indefectiblemente me voy a atrasar en la finalización de la carrera. En cambio acá, para las materias C y D, yo tengo que la fecha más pronto para cursar C y D es en el cuatrimestre 2. ¿Sí? Y la más tarde en el cuatrimestre 3. Me permite atrasarme un cuatrimestre sin afectar la duración o la finalización de mi carrera. A ustedes les habrá pasado que hay materias que si no la cursan en el cuatrimestre que corresponde, los va a atrasar. En cambio hay otras materias que tienen o posibilidad de cursarla en el segundo del 2021 o en el primero o segundo del 2022. Si me atraso en esos cuatrimestres, si ya no lo curso dentro de esos cuatrimestres, me voy a atrasar indefectiblemente en la finalización de la carrera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ahora sí. Bueno, entonces fíjense, el camino crítico va a estar formada por actividades críticas. Acuérdense que la actividad crítica es la flecha. Entonces, ¿cuándo una actividad es crítica? Cuando está entre nodos o sucesos críticos. El nodo es crítico cuando la fecha temprana es igual a la tardía. Entonces, fíjense, B es crítica porque está entre este nodo que tiene 0, 0 y 4, 4. Entonces, el camino crítico vendría por acá. Después, seguiría por E y después sigue por F. ¿Sí? Por eso les dice camino crítico B, E y F. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Porque Claro, yo profe, en estas materias no me puedo atrasar. o sea, es crítico cuando la fecha tardía y temprana son iguales. Claro. ¿Y qué significa que la fecha temprana y tardía sean iguales? Es que el tiempo más pronto de empezar la actividad E es el tiempo más tarde también, o sea, no me puedo atrasar. ¿Sí? Claro, ¿Se entiende lo que dicen estos números? Siempre miro los dos nodos que están, que van a rodear las actividades. O sea, por más que uno sea crítico y el otro no cuenta, tienen que ser los dos críticos. Los dos críticos, claro. Por ejemplo, yo por A no puedo pasar, porque fíjense, este no es crítico. Entonces por acá no pasa el camino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe. Y si ustedes se fijan, el tiempo de si yo sumo la duración de las actividades que están sobre el camino crítico, me va a dar la duración del proyecto. 4 más 3, 7, más 1, 8. ¿Sí?
Ese es el camino crítico. Y la duración del proyecto son 8 meses, que es la información que saco de acá. ¿Se entiende? ¿De dónde sacaban los 8 meses de la duración, profe? De acá, del numerito que me da acá al final. ¿Se entendió? Sí, sí, y lo que dijo de sumar 4, 3 y 1, ¿es la duración del camino crítico o qué era? No, es para que yo dije, en este caso, el camino crítico pasa por acá. Pero van a ver que a lo mejor hay ejercicios donde todos los nodos son críticos y sin embargo no todo es camino crítico. El camino crítico, que es B, E y F, si yo sumo los tiempos, me va a dar 8 la duración del proyecto, porque fíjense, B dura 4, E dura 3, ya tengo 7, y F1 me da 8. ¿Sí? Sí. Díganme si hay alguna duda hasta acá. Profe, a mí se me cortó un segundo internet y no entendí lo del camino crítico. ¿Cuándo es camino crítico? El camino crítico es cuando son las actividades, ¿sí? Acordate que la actividad es la flecha, que están comprendidas entre nodos o sucesos críticos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, FB está entre este nodo o suceso que tiene fecha temprana igual a tardía. Acá pasa lo mismo, 4, 4, 7, 7, 8, 8. Entonces las actividades son B, E y F. El camino crítico no puede pasar por acá porque fíjense, si bien acá tengo 0, 0, pero acá no tengo los mismos números, acá tengo 2 y 3. Entonces el camino crítico pasa por abajo. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, profe, sí, sí. Bueno. Al principio es medio confuso, ¿sí? Pero una vez que uno le tomó la mano, se entiende bien. Ahora les quería mostrar, a ver, esto lo voy a dejar de compartir. Esta sería la clase, ¿verdad? Y acá arriba está la aplicación de lo que yo les decía. Que acá parece más complicado. Bueno, yo voy a dejar de compartir esto, porque voy a compartirle la guía ahora. Quiero mostrarles algo de la guía. A ver. Acá tenemos la guía. Fíjense. Nosotros acá, en el primer ejercicio, en vez de darnos directamente la tabla, como aparece acá, nos da un enunciado para que ustedes armen la tabla. Entonces les dice, el presente circuito corresponde a la actualización de datos del personal de una empresa, la cual sigue el siguiente procedimiento. Hay 3 actividades sin precedencia que consisten en la presentación de los datos del personal, a esa la llaman actividad A, la creación del archivo de actualización la llaman B, y a la apertura del formulario la llaman C. Como actividad precedente no van a tener ninguna, y acá les dan los tiempos. Fíjense que dice, luego de la apertura del formulario, la apertura del formulario sería la actividad C, ¿sí? Viene el relevo de información, ¿sí? Entonces la actividad D, que va a ser el relevo de información, va a depender de C y ahí les dan los minutos. Este lo vamos a hacer después, ¿sí? Vamos a hacer ahora los que tenemos armada la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Bueno, acá también, en los 3 primeros ejercicios, tienen que armar la tabla. El 4 está armada, ¿sí? Es más fácil porque ya les ponen actividad ABC con las precedencias y la duración. El 5 también lo tienen armado. Y está la solución. Fíjense nada más que acá 19 más 3 no es 21, sino 22. Acá tendrían, o sea, si esta es 22, hay que repetir 22 e ir restando, ¿sí?
22 menos 3, ahí da 19, ¿sí? 19 menos 5, 14. 14 menos 1, acá faltaría el 13, que es el error que tiene, salió mal la suma esta, se equivocaron, y acá se comieron de poner la fecha tardía, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, ¿por qué 22? Porque, fíjate, yo tendría que sumar 19 más 3, ¿sí? Porque G tiene una duración de 3, ¿sí? O sea que el 21 está tipeado mal. Claro, porque es 19 más 3 no da 21, da 22. Ok, gracias, profe. Salvo que ustedes acá G borren y en vez de 3 pongan 2. Entonces sí da 21. ¿Sí? Y acá de todas formas les faltaría acá agregar 13, porque 14 menos 1 es 13. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe. Sí. Ahí llegamos al nodo 3, el final, o sea, la fecha final sería 13. Y en el nodo 1 dice 0, o sea, la fecha final. Sí. ¿Tiene algo que ver o cómo sería? ¿O siempre es 0 al principio? Claro, porque acordate que cuando calculo la fecha tardía es 4 menos 4, 0, y acá iba 13. 13 menos 2 sería 11, me quedaba con el me quedo menor, con el menor. Tienes razón, es verdad. ¿Sí? Gracias. Siempre va a quedar en el primero 0, 0 y acá se va a repetir 21, 21 lo que dé. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este ejercicio 4. ¿Sí? Que yo lo tengo, a ver, creo que es el 4 lo que tengo hecho, me parece que sí, le voy a sacar una foto al enunciado. Aguárdenme un segundo. A ver. Ahí está. Bueno, yo voy a dejar ahora de compartir esto. Me voy a buscar el ejercicio 4. Y que está resuelto y tiene un par de explicaciones. A ver. Déjenme ver qué es eso. Lo estoy buscando, ¿eh? A ver. Acá está. Ahí se los comparto. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una cosa importante. Como esto está hecho con las autoformas de Word y es medio complicado para hacerlo, yo acá lo que no puse es el número de nodos, ¿sí? Según lo que tienen en la guía, acá me tendría que poner un 1, o sea, dividir el círculo a la mitad, acá poner el 1 y acá poner las fechas temprana y tardía, ¿sí?
Yo el número de nodo no lo puse, lo que está son la fecha temprana arriba y la fecha tardía abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. se entiende, se Bueno, entiende. fíjense, si yo miro la tabla, yo me saqué una foto de la tabla de la guía, hagan ustedes lo mismo, así tienen la tabla. Me dicen que A y B no tiene precedentes, no tiene precedencia. Entonces, fíjense, pongo el nodo inicial, le pongo un 0 como fecha temprana, la actividad A dura 5, A igual a 5, la actividad B dura 3, perdón, la actividad B dura 3, ¿ven que tengo el 5 y el 3? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. ¿Quieren que agarre un Word y lo haga de 0 o se va entendiendo si se los muestro acá? No, se ¿Me entiende. parece a mí o falta un nodo? Ay, no escuché. El compañero dijo pregunto. que le parecía que faltaba un nodo. ¿Que falta un nodo? Sí, el compañero dijo eso. ¿Qué nodo falta? Yo lo que no puse acá es el número de nodos, ¿sí? Eso lo saqué. Se entiende, profe, sí. Bueno, entonces empiezo de 0. Yo hago el primer nodo, ¿sí? Si yo miro la tabla de la guía, me dice que A y B no tienen ninguna precedencia. Entonces de acá sale A, que dura 5, y B, que dura 3. Luego me dice que C depende de A. Entonces fíjense, C depende de A y sale de este nodo, ¿sí? Luego me dicen que D depende de B. Entonces, fíjense, viene B, viene el nodo y ahora viene D. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, por ahora voy entendiendo, profe. Bueno, ahora fíjense, me dice que E depende de C, entonces sale acá, depende de C. Ahora acá tenemos el problema porque F depende de D y D. Entonces, tengo que juntar la actividad E y la D en un único nodo. Y ahí sale F. Luego, G depende de F, entonces sale G de F. Miren. Y H depende de G. H depende de G. Y acá tengo el nodo final. ¿Hasta ahí se entendió cómo lo armé? Sí, profe. Sí, profe. Sí, no, más o menos. Por mi parte, sí, profe. Todo, si no, díganme que lo repito de otra forma, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Se entiende. ahora empiezo a poner la Profe. fecha temprana. La fecha temprana en este caso es la que está arriba. Y primero pongo todas las fechas de arriba, que serían las fechitas tempranas, ¿sí? Todas las de arriba. Profe, Sí, yo tengo una duda. Entiendo los números de arriba, el 9 no sé dónde es porque no llego a ver con lo que dice recién. Pero no entiendo por qué no se le suma, no sé cómo explicarlo para que me entienda. El 9 de E dice que vale 1. Entonces se le sí. suma al 8, se le suma 1 que es el E. Y el D, que F depende de no se suma nada. Ahora lo volvemos a explicar. Espera que llegue ahí. Espera que llegue. Yo arranco acá de 0, ¿sí? Entonces, la fecha más pronto de empezar C, si necesita haber terminado A, y A dura 5, no me acuerdo en qué estaba en meses, en días. No dice, supongamos que sean días o unidades. Entonces, C antes del día 5 no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que esté en días esto. C necesita que haya finalizado A. A dura 5 días. Entonces, C, la fecha temprana
para empezar CES en el día 5. ¿Sí? D necesita que haya finalizado B para empezar. B dura 3 días. Entonces, D, la fecha más pronto de empezar D, es en el día 3. ¿Sí? Ahora fíjense acá. Para empezar E, yo necesito que haya finalizado C. C dura 3 días, pero recién a C la puedo empezar en el día 5. ¿Sí? Habíamos dicho que C antes del día 5 no la podía empezar. Y C además dura 3 días, o sea que E antes del día 8 no la puedo empezar. ¿Sí? Ahora que viene la complicación, porque estoy parada en un nodo que tiene más de una actividad precedente. Estoy parada, F necesita que hayan finalizado E y D. Viéndolo con el plan de estudios de la carrera de ustedes, para cursar la materia F, necesito haber aprobado E y D. Ahora, para cursar E antes del 8º cuatrimestre yo no la puedo hacer. Y E dura un cuatrimestre. O sea, antes del cuatrimestre 9 no la termino. Y D dura 2 cuatrimestres, pero recién la puedo empezar a cursar en el 3er cuatrimestre. Imagínense que cuentan por cuatrimestre. Todo el primer año es primero y segundo cuatrimestre, todo segundo año es 4º y 5º cuatrimestre, tercer año es sexto y 7º cuatrimestre, cuentan así los cuatrimestres. Entonces, fíjense, F, antes del 9º cuatrimestre o del 9º día no puedo empezarla, porque para poder empezar F, necesito que hayan finalizado E y D. E recién en el 9º día la puedo terminar. Y D en el 5º día. Y yo cuando tengo que calcular la fecha temprana, me tengo que quedar con el tiempo mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que hayan finalizado las anteriores, todas las precedentes. Por eso yo acá les hago esta cuentita. 8 más 1, 9, 3 más 2, 5. Y les pongo, recordar, para la fecha temprana, cuando un nodo tiene más de un predecesor, en este caso este nodo, tiene más de un predecesor, me quedo con el tiempo mayor, o sea, 9. ¿Por qué con el tiempo mayor? Porque necesito que hayan finalizado las dos. Si yo tomo el menor, 5, esta todavía no la empecé. ¿Se entiende el concepto, chicos? Díganme sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora para G no hay problema, porque G necesita que haya finalizado F, y F la empezaría en el 9º día, más 7 días de F. G antes del día 16 no la empiezo. ¿Sí? ¿Por qué antes del 16? Porque tendría que hacer 9 más 7. Eso es fácil. Después acá lo mismo, H. H necesita que haya finalizado G. G recién la empiezo en el día 16 y dura 2 días, o sea que H antes del día 18 no la empiezo. Sumo 16 más 2. ¿Sí? Y para finalizar H, si la arranco en el día 18 y dura 4 días, antes del día 22 no la termino. ¿Se entendió cómo calculé la fecha temprana? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, para la fecha tardía, ¿qué es lo que hago? Repito el 22. Acá. Y empiezo a restar los tiempos, empiezo a recorrer el grafo del final, o sea, de derecha a izquierda, pero ahora restando los tiempos, hacia adelante. Entonces, fíjense, 22 menos 4, 18, que es lo que va acá abajo. 18 menos 2, 16. 16 menos 7, 9. ¿Sí? Que es lo que va ahí abajo. 9 menos 1, 8. 9 menos 2, 7. 8 menos 3, 5.
Y ahora, claro, ahora tengo el problema acá, porque tengo, por un lado, 5 menos 5, que es 0, y 7 menos 3, que es 4. Cuando resto, o sea, calculo la fecha tardía, me quedo con el tiempo menor, o sea, 0. Y acá se los aclaro, ¿ven? Recordar que para la fecha tardía, cuando un nodo tiene más de un sucesor, como este tiene 2 sucesores, este nodo y este otro, me quedo con el tiempo menor. ¿El tiempo menor de qué? De esta fecha tardía, menos 5, y 7, menos 3. Me quedo con el 0 de acá. Díganme si se entendió o no. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora el camino crítico, yo tengo que fijarme que la fecha temprana sea igual a la tardía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa que no hay holgura, que yo no me puedo atrasar. Fíjense cómo se leen estos números acá. La fecha más pronto de empezar la actividad D es el día 3 y la más tarde es el día 7. Tengo 4 días de holgura, que lo obtengo de hacer 7 menos 3, donde yo me puedo atrasar en empezar esa actividad sin que se atrase mi proyecto. Es equivalente a las materias. Yo la materia D la puedo cursar en el tercer cuatrimestre. Tengo desde el tercer cuatrimestre hasta el séptimo cuatrimestre para cursarla. Dentro de ese rango de valores, la puedo cursar cuando quiera y obviamente aprobar, y no me voy a atrasar en la finalización de la carrera. Obviamente, si me paso de ese rango de valores, también me voy a empezar a atrasar. Pero fíjense para C, por ejemplo, lo más pronto es el cuatrimestre 5 y lo más tarde también es 5. Si me atraso, si no la curso justo en el cuatrimestre 5, y me voy a atrasar en finalizar la carrera. Entonces, fíjense, si yo busco qué actividades, acuérdense que la actividad es la flechita. Las actividades son A, B, C, etcétera, ¿no? Todas las letras que pusimos. Me fijo qué actividades están entre nodos o sucesos críticos. Un nodo o suceso es crítico cuando la fecha temprana es igual a la tardía. Entonces, ¿qué tengo? El caminito lo hago por A, que acá se los remarqué más oscuro. A, C, E, F, G y H. ¿Sí? Entonces acá les pongo las actividades y le pongo duración del proyecto. Díganme si el 4 se entendió. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Todo el mundo entendió? Sí, profe, quizás con la práctica sale mejor, pero sí. Sí, con la práctica les va a resultar, una vez que le toman la mano cómo se suma y cómo se resta, les va a salir. ¿Sí? Al principio es medio lío con las sumas y las restas. Yo acá agregué un ejercicio adicional, que está también explicado, ¿sí? Eso para que después se los voy a dejar para que lo miren, ¿sí? Para que traten de hacerlo, ¿sí? Para el lunes, el adicional. Y a ver, déjenme verla. A ver, quiero ver una cosa de la guía que acá creo que pedía. Acá yo estoy con la guía. Seguimos con el 4. Una vez que ustedes terminan esto, les pregunta, ¿qué sucede si se modificara el tiempo de las siguientes actividades? La actividad F, bueno, dura 7, que F está en 7, ¿sí? Supongamos que F durara 6 en vez de 7, ¿sí? ¿Qué pasaría? Tendrían que, digamos, uno al principio tiene que volver a hacer todas las cuentas, ¿sí? Pero sin hacer las cuentas yo me puedo ver qué pasa. Porque fíjense, si esta durara 6, acá tendría 9 más 6, sería 15, 15 más 2, 17, 17 más 4, 21. Cambiaría la duración del proyecto. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo que yo digo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Y también cambiaría O sea que si la F tardía. dura 6, ¿Cómo?
también cambiaría la fecha tardía, ¿no, profe? Claro, claro, porque yo llego acá a 21, tengo que repetir 21 acá y ir restando. ¿Sí? Después nos dice, ¿qué pasa si la actividad C tarda 9 horas? ¿Yo qué tendría que hacer? De vuelta todas las cuentas. Al principio hacer todas las cuentas. Después cuando ya me familiarice con el ejercicio, me puedo dar cuenta en forma mental qué pasa, ¿sí? Si esto vale 9 horas, y bueno, tengo que hacer todas las cuentas de nuevo, porque tengo 5 más 9, sería 14. Y tengo que hacer sumar, llegar acá al final, al número que me dé, repetirlo acá abajo e ir restando y ver qué pasa, ¿sí? Después fíjense, si D dura 5, fíjense una cosa, si D dura 5, ¿qué pasaría? Probablemente no cambia nada porque cuando yo hago 8 más 1 da 9, 3 más 5, 8, el camino va a seguir pasando seguro por arriba. Pero si D en vez de 5 vale 10, yo acá tendría 3 más 10, 13. Va a cambiar el camino crítico. ¿Se entiende? Entonces, como tarea ahora podrían hacer, para practicar a ver si a ustedes les sale y coincidimos con las respuestas. Cambien D, háganlo con D igual a 10 y hagan con C igual a 9. A ver cómo les queda. ¿Se entiende? Para hacerlo ahora. ¿Qué es lo aconsejable? Cuando uno no está canchero con los números, les conviene volverse a dibujar el grafo sin los tiempos y volver a calcularlos. ¿Sí? Cuando uno esté más canchero, se puede llegar a dar cuenta sin hacer todas las cuentas, ¿sí? Sin hacer todos los cálculos. ¿Se entiende lo que tendrían que hacer? ¿Sí, no? Sí, profe. Bueno, hagamos una cosa. Empecemos todos cambiando D a 10 y vuelvan a hacer todas las cuentas, hagan todo el grafo, a ver a qué valor llegamos. ¿Sí? Mientras tanto yo paso lista. ¿Entienden como para hacerlo solos? Sí, sí, Ahora profe. lo empiezo, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Entonces hagan con D igual a 10 y mientras tanto yo tomo lista. Porque esto para entenderlo es fundamental que se los pongan a hacer. Bueno, yo ahora voy a dejar de compartir esto y voy a pasar lista. Bueno, Abelenda Camila. Presente, profe. Alderete. Alzamendi. Presente, profe. Amato. Presente, profe Amato. Bien. Anduesa. Presente, profe. Aquino. Arias. Presente, Arias profe. Yara. Ah, presente. ¿Y Rocío? Acá, presente, profe, Bien. perdón. Entonces está Yara y Rocío están. Acevedo. Aurelio. Ávila. Becerra. Presente, profe Becerra. Bien. Benítez. Presente, profe. Blanco. Presente, profe. Braco. Presente, profe. Bustamante. Presente, profe. Cabrera. Camoya. Noelia. Presente, profe. Cabrera, presente, profe. Carabajal. Sí, Noelia está. ¿Y Melina Cabrera no está? Sí, presente, profe. Ah, también. Carabajal. Presente, profe. Cargiulo. Presente, profe.
Castiñeiras. Presente Castiñeiras, profe. Bien. Sei. Presente, profe. Centeno. Presente, profe. Chaparro. Chaparro presente, profe. Bien. Córdoba Lucas. Cortés. Acá, profe, presente. Bien. Cristos. Presente, profe. Díaz Ruth. Durán. Presente, profe. Elía. Presente. Enrique. Presente. Bien. Escobar. Presente, Escobar. Fajardo. Presente. Fernández María. Presente. Fernández Sergio. Freire. Presente. Frías. Gaona. Presente. García. Gentile. Presente, Gentile. ¿Está Gentile Germán? Sí, profe. Bien. Germano. Presente. Gómez. Presente, profe. Goncalves. González Arteaga. Presente, profe. González. González Estrulli. Presente, profe. González Tomás. Presente, profe. Guaman. Presente, profe. Guerreño. Presente. Insaurralde. Juárez. Presente, profe. Laime. Presente, profe. Llanos. Presente, profe. López Quiroga. Presente, profe. Lugones. Madrid. Presente. Maldonado. Presente. Mamani. Presente, profe. Manzano. Martorana. Presente. Massini. Massa. Presente. Méndez. Presente. Mercado. Presente, profe. Mesiano. Presente, profe. Mesore. Presente, profe. Mesa. Morán. Presente, profe. Moreno. Presente, profe. Natel. Presente. Neiroti. Presente. Notari Stefano. Presente, profe. Olivieri. Presente, profe. Otazu. Presente, profe. Oviedo. Panza. Paz. Presente, profe. Pertuso. Presente. Picassari. Presente, profe. Pisi. Presente, profe. Rateno. Reales. Presente. Río. Presente, profe. Rodríguez Villarruel. Presente, profe. Rodríguez Sabrina. Rojas. Presente. Salazar Gómez. Presente, Salazar. Bien. Salerno. Presente, Salerno, profe. Salgado. Sánchez Candela.
Presente, profe Salgado dio presente por el chat. Sí, gracias. Esbrolini. Presente, profe Esbrolini. Segovia. Presente, profe. Silva. Soria Matías. Presente, profe. Soria Tatiana. Profe, presente. Suárez. Presente. Chantouria. Presente. Toledano. Presente, profe. Ugacio. Ursino. Presente, profe. Vales. Presente, profe. Villavicencio. Presente, profe. Bien. A ver, yo ahora vuelvo a tomar lista. Voy a decir los nombres de los que están ausentes. Profe, ¿podría poner el gráfico que estaba compartiendo antes? Sí, ahora lo pongo, espera. Ahí se los pongo, después se los mando igual. A ver, tengo ausentes a Alderete, a Aquino, a Acevedo, a Aurelio, presente. Ávila Florencia, Córdoba Lucas. Profe, Aurelia dio presente. Aurelio, ¿ver? Listo. Aurelio, entonces Matías presente. Bueno, Córdoba Lucas, Díaz Ruth. Presente. Yo soy Díaz Díaz. Ruth presente. Escobar, Viviana. Escobar Viviana, presente. Viviana presente. Fernández Sergio. También, ¿verdad? Presente, profe. O María Isabel. ¿Está Sergio presente? Sí, profe. No llego a escuchar si está presente. Sí, profe, está presente. Ahí Sí, está. dijo que sí. Pues escuchaba una voz muy lejana. Frías. Goncalves. Insaurralde. Luganes. Manzano. Massini. Mesa. Rodríguez Sabrina. Silva Lorena y Ugacio Lucas. El resto está todo presente. Ahora les comparto de nuevo lo que les había mostrado antes. Espérenme un segundo. A ver. Ahí les comparto. Ahí está. Una consulta. Lucas Germán, no estás en el chat ahora, ¿verdad? Sí, acá estoy. Bueno. Yo te respondí lo que me consultaste del libro. No sé si leíste el mensaje. Sí, lo leí, ya puedo averiguar, gracias, profe. Bueno, porque en la época de presencialidad, en la fotocopiadora tenían ya los apuntes, viste, preparados. Vos te comprabas los capítulos del libro de Zen o de Reynolds, ya estaba. Supongo que ahora debe ser lo mismo, porque la universidad está abierta, así que te podés dar una vuelta. Sí, ya hablé y lo pude comprar de una de los dos, digamos, el de Zen y el del Reino, porque me salía más barato que el completo de Zen. Claro, por eso, fíjate lo que te conviene, pero los chicos, de hecho, en la presencialidad, porque los libros los tuvimos que subir a la plataforma, y sobre todo fue en el año pasado que estaba cerrada la universidad, pero ahora que está abierta, tranquilamente pueden ir y comprar los apuntes, si les es más fácil con el libro. Yo lo que no sabía es si los tienen preparados o no, después me quedé pensando cuando te contesté.
Pero bueno, eso nomás. Te agradezco, profe. No, de nada. Bueno, me avisan cuando lo terminan. Yo mientras tanto los voy a hacer los números en una hoja. ¿Terminaron las cuentas? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto les dio la duración del proyecto? En el primer caso que D cambiaba por 10, puede ser 26. Sí, ¿les dio a todo el mundo 26? Sí, profe, y cambia el camino crítico. Bien, ¿cuál es el camino crítico? B, D, F, G, H. Bien. Profe, yo me equivoqué y cambié las duraciones en un solo gráfico. ¿Cambiaste qué cosa? Las 2 horas o las 2 duraciones en un solo gráfico. Ah, la idea cuando en la guía aparece esos cambios que los hagan de a uno, ¿sí? De a uno. Bueno, y después el Profe, otro cambio ¿cuál habíamos es el camino crítico? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál es el camino crítico? El camino crítico va a pasar por acá abajo, va a ser D, D, F, G y H. Ah, perfecto, profe, no había escuchado, gracias. Profe, a mí me dio 27. 27. A ver, acá tenemos 3. Más 10 nos vamos a 13, ¿verdad? 13. Acá más 7, esto nos vamos a 20. Más 2 nos vamos a 22. Más 4 nos vamos a 26. Ah, claro, yo sumé el 1 de E también. Después repito 26 acá y tengo que ir restando. Estas cuentas conviene que las hagan de nuevo el grafo, ¿sí? Porque en el aire es fácil confundirse, ¿sí? Al menos en los primeros ejercicios. Después cuando estén más seguros, lo pueden hacer mentalmente. Díganme si lo entendieron lo que hay que hacer. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Con respecto al trabajo práctico, a la segunda etapa, que ustedes me tienen que entregar el lunes de la semana del parcial. Ustedes tendrían que armar, como les dije, el enunciado del cursograma, el cursograma, el cuadro de actividades, e introducir 3 posibles mejoras al circuito. ¿Sí? Me las mencionan nada más. Esas mejoras no las hacen ahora, las van a hacer después en la siguiente etapa.
¿Qué modificaciones van a hacer al cursograma? Y lo que tienen que agregar es el camino crítico o PER del circuito, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Y sería más parecido a lo que tienen ustedes en el ejercicio 1 y 2. Ven que les dice, ni bien comienza el proyecto, se realiza el acopio de materiales. Luego de eso se hace tal cosa. Entonces, del circuito que ustedes analizaron, tendrían que extraer distintas actividades y llamarlas A, B, C, D y armar esto. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El trabajo práctico, la segunda parte, el lunes anterior de parcial es feriado, ¿lo entregamos igual ese día o cómo hacemos? Y como me lo están mandando por mail, me lo pueden mandar por mail. Ese mismo día, aunque sea feriado. Sí, sí, porque si no me lo tendrían que dar el lunes anterior al feriado. No, está bien, está bien. Aunque sea feriado, o sea, el que lo tiene antes me lo puede mandar antes, ¿sí? Lo que sí yo voy a necesitar es el lunes feriado a más tardar el martes. ¿Por qué? Porque para poder rendir el segundo parcial, la profesora Karina me va a pedir el listado de alumnos que entregaron en tiempo y forma las 2 etapas del trabajo práctico. Entonces yo a más tardar el miércoles le tengo que ya estar pasando los datos para que ella arme los grupos y los temas y todo. ¿Sí? ¿Se entiende? El que lo tiene antes me lo manda antes. Y si no, a más tardar el martes. No más del martes porque tengo que pasarle el listado a la profesora. Bueno, a ver. Quiero ver una cosa. Esto lo voy a dejar ahora de compartir. Me voy a ir a la guía. A ver acá que la tenía, la guía de trabajos. Acá está. Bueno, entonces fíjense, nosotros tenemos lo que les decía antes, el ejercicio 1 que tienen que armar, la tabla, el 2 y el 3. Esto lo tendrían que tener armado ya, armar las tablas para la clase que viene, porque nos está quedando, déjenme ver en el calendario, estamos a 20, nos queda el 27, el 4 de octubre, nada más. Nos quedan 2 clases, ¿verdad? Porque el 11 es feriado, ¿sí? Si bien es feriado, yo me puedo conectar, pero solo para consultas. Eso después arreglamos, ¿sí? La idea sería que para el lunes que viene podamos terminar todo camino crítico para poder hacer un repaso general el lunes 4, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán, para ganar tiempo en la clase, tener armado yo la tabla del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? El 4 ya está hecho, que es lo que yo les voy a mandar. ¿Sí? El 5 también lo tienen hecho. ¿Sí? Lo importante, y bueno, y ya está, no hay más ejercicios, es cortita la guía. ¿Sí? Si ustedes traen para la semana que viene, armada hecho el 1, 2 y 3, corregimos entre todos las tablas hechas, corregimos la duración del proyecto y el camino crítico. Y es mucho más fácil de corregir que cursograma, ¿sí? Es mucho más fácil, porque no hay tantas opciones, ¿se entiende? Como en el cursograma. Yo lo que les voy a pasar a todos es el PowerPoint, el PDF, de lo que hicimos hoy, ¿sí? Y acuérdense que está el ejercicio adicional. La idea es que se pongan a practicarlo, a volver a hacer los ejercicios que hicimos, porque seguramente le van a surgir dudas, ¿sí? En el ejercicio adicional, a ver, creo que era no. Bueno, ahora se me fue, lo tengo que volver a buscar. Aguárdenme en un segundito. Y acá lo tengo, ahora se los comparto. Esperen un cachito. Así entienden lo que digo.
acá está, bueno, acá abajo está el adicional y ustedes van, o sea, la idea es que se pongan la tabla y no miren esto, tápenlo, pongan la tabla y háganlo ustedes, ¿sí? Muchos van a tener una dificultad en la construcción, pero eso prefiero primero que lo hagan y que les surja la dificultad. Así después lo van a entender más. Pero fíjense, por ejemplo, que acá, yo a simple vista puedo ver que el camino crítico va a pasar por 16, porque por acá no puede pasar. Viene a D, B, de bueno, D, de dedo. Vengo acá y fíjense que acá tengo esta disyuntiva. ¿Voy por el caminito de arriba o voy por F? Que esas actividades están entre nodos críticos. Y sigo. Entonces, tengo dos caminos críticos, ¿es uno solo? Cuando se presenta esta dificultad, para saber si son los dos caminos críticos o uno, o sea, me refiero a B, D, E, G, H, I, O, V, D, F, H, I, acá como hay dos posibilidades, cosa que en el ejercicio anterior no había surgido, tengo que fijarme que la suma de los tiempos de las actividades que forman parte del camino crítico debe ser igual a la duración del proyecto. En este caso, va a pasar por B, D, E, G, H e I. Si yo sumo esos tiempitos me da 42. En cambio, si quiero pasar por F, no me va a dar 42, porque tendría 16 más 4, 20, más 2, 22, más 2, 24 y más 3, 27. Entonces el camino crítico es este. ¿Sí? Esto surgió en este ejercicio, en los otros no había surgido. Cuando hay posibilidad de un único camino crítico, no es necesario tampoco que sume porque es ese o ese, está bien, pero en este caso podría pasar que fueran dos caminos críticos o que sea uno solo. Yo en la carrera de estudios mía puedo tener un camino acrítico por las materias del área contable y otro camino crítico por las materias del área jurídica. Puedo tener dos caminos críticos, pero tengo que fijarme en esta condición, de la suma de los tiempos que están sobre ese camino crítico. ¿Se entendió, chicos? El que no da igual no es camino crítico, entonces. ¿Cómo? El que no da igual no es camino crítico. Claro, no es camino crítico. Profe, ¿podría mandarnos las respuestas del primer ejercicio, del ejercicio 4 que hicimos, cuando cambiamos el C y el D? Porque no lo tengo porque lo hice mal y quería saber cuánto da, a ver si lo hice bien. Cuando cambiamos D a 10 valía 26 la duración del proyecto. ¿Sí? Y habíamos dicho que cuando D era igual a 10, el camino crítico pasaba por acá. B, D, F, G y H. ¿Se entiende? Sí, profe, y cuando C valía 9, ¿cuánto daba? Y cuando C valía 9, teníamos 5 más 9, 14. Acá tendríamos el 14 más 1, 15. Puede ser va a pasar por arriba, ¿no? 15, acá dije 15, más 7, 22, más 2, 28 da, profe. 24 y 4, 28. Da 28. La duración da 28 y el camino crítico es el mismo, que está acá. ¿Sí? Por eso les digo, traten de hacerlo toda la guía para el lunes, porque el lunes que viene sería, digamos, si ya terminamos de ver toda la guía, el lunes próximo, si ustedes traen los ejercicios resueltos, los vamos a corregir rápido. Entonces nos quedaría el lunes 4 para hacer un repaso general de todo, ver algún modelo de parcial, etcétera, etcétera. Porque si bien el 11, que es feriado, yo me puedo conectar, pero es para dudas puntuales, no damos clases, ¿sí? Porque como es feriado, no se va a dar clases así explicando cosas nuevas, sino consultas nada más.
Y si vamos a hacer un modelo de parcial, lo tendríamos que hacer el lunes 4. Bueno, díganme si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta antes de finalizar la clase. Profe, el otro archivo nos va a mandar, ¿no? El que estábamos viendo antes. Esto. Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Ese les mando. Y el adicional háganlo sin espiar. Miren la tabla y háganlo. Porque les va a surgir alguna duda o algún inconveniente cuando tengan que resolverlo, eso seguro. ¿Sí? Bueno. A ver qué me pone acá Florencia. Cuando calculo la fecha temprana me quedo con el mayor y cuando calculo la fecha tardía, claro, me quedo con el menor. Sí, es eso, sí. Es eso. Bueno, díganme si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Profe, la resolución de cursogramas, el ejercicio 5 que habíamos visto la semana pasada, ¿lo podrá enviar? También, sí, sí, se las mando mañana, les mando todo. Gracias. Sí, sí. Recuerden que había unas cositas, que una flechita había quedado creo que al revés, les mando, pero les mando. Bueno, ¿alguna otra duda, algo que quieran que repita de camino crítico? Bueno. No, profe. Bueno, de todas formas, cualquier duda me mandan un mensajito por mail y en la semana les respondo. Bueno, que tengan una linda semana. Feliz Día del Estudiante para mañana y estudien mucho. ¿Sí? Gracias. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo lunes entonces. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana, profe. Nos vemos. Saludos. Chao, profe. Chao, hasta el lunes.